minutos. De inmediato le pedimos al señor director si por favor nos muestra sobre cuál rubro estará enfocada la entrevista. Ámbito político, nosotros lo tenemos del otro lado al abogado Luis Zárate. Él es candidato al miembro del Consejo de Magistratura y en esta mañana hasta las 8:30 vamos a estar conversando con el abogado respecto a su candidatura. Buen día, abogado, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Y acá estamos firmes para hablar un poco sobre este tema apasionante para nosotros, especialmente a los abogados independientes que litigamos y trabajamos en tribunales. Abogado José Estigarribia le saluda hoy en reemplazo del compañero Juan Pablo. Queremos primeramente, nosotros sabemos nuestro rol informativo, educativo a través de las pantallas de televisión y los diferentes servicios periodísticos. Y queremos que nos recuerde qué es el Consejo de Magistratura primeramente, con cuántos miembros cuenta, las elecciones se realizan cada cuánto. Bueno, la Constitución Nacional del 92 creó el Consejo de la Magistratura. Es una institución constitucional establecida en el artículo 264. Y desde ahí estamos, es una institución especializada especialmente para la proposición de ternas de candidatos previa selección a todos los cargos de la magistratura nacional y también la Corte Suprema de Justicia, en cuyas ternas todos sabemos son remitidos al Senado y posteriormente es designado uno de los ternados por el Ejecutivo. Y actualmente integran ocho miembros del Consejo de la Magistratura de diferentes instituciones, la mayoría políticas. Ahora, estas elecciones, estos nombramientos, imagino que si decimos candidatura para ser miembro del Consejo de Magistratura, hay un proceso de votación para que una persona finalmente forme parte de este consejo. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se sigue ese proceso? Bueno, hay que recordar a la comunidad jurídica que el Consejo de la Magistratura es la única institución donde los abogados litigantes independientes estamos integrando, ¿verdad? Y esto se realiza a través de la creación de dos cupos, de dos espacios para los abogados, y en el proceso de selección se halla la Corte Suprema de Justicia, quien es la institución encargada de establecer el padrón definitivo de los abogados habilitados para sufragar. En este caso, la Corte ha dictaminado que los funcionarios públicos fueran excluidos porque son dependientes. Y la Constitución dice que los dos representantes de abogados deben ser designados por abogados independientes, es decir, por sus pares. Y después entra la participación del Tribunal Superior Electoral, que es la encargada de organizar todo el proceso electoral. En este caso ya estamos en ese proceso electoral a través de una resolución de ese organismo electoral y estamos ya en la recta final esperando el día de la votación, que va a ser el sábado 21 de noviembre en todo el territorio nacional, es decir, en las cabeceras departamentales y en Asunción en 2 locales de votación. ¿Quiénes votan y por cuánto tiempo es el periodo de los que son elegidos para formar parte del Consejo de Magistratura? Bueno, el periodo constitucional es de 3 años y votan o son habilitados para sufragar, en este caso concreto, más de 31.000 abogados independientes, litigantes y ejercientes de la profesión. Espectacular. Recordemos 8 miembros de lo que sería en este caso Consejo de Magistratura, 2 cupos para abogados independientes, el resto 6. ¿Cómo se elige, señor Zárate? Bueno, yo siempre digo sin temor a equívocos que la única representación legítima, ¿verdad? No legal, ¿verdad? Legítima, es la de los abogados. ¿Por qué? Porque son los dos únicos miembros electos en una elección libre democrática. Y los otros 6 miembros vienen a dedo, bien aclarado, a dedo, porque viene por resoluciones
electos entre cuatro paredes entre ellos, ¿verdad? Y últimamente tenemos las universidades, por ejemplo, lamentable la forma de elegir donde imponen candidaturas que no representan a esas instituciones. Es importante decir, por eso decimos que son las dos únicas representaciones realmente independientes y legítimas en ese Consejo de la Magistratura, lastimosamente hasta hoy. Para que la gente entienda la gravedad de nombrar nomás por favores políticos quizás o por otras cuestiones a los miembros de este consejo, que dos son elegidos de manera popular representativa, el resto seis, como mencionaba el abogado, por resoluciones, en pocas palabras, capero ope. ¿Por qué la importancia de este Consejo de Magistratura? ¿Cuáles son las facultades, las obligaciones de este Consejo de Magistratura? Por favor, ayúdenos, abogado. Bueno, yo siempre digo, y es una convicción plena que tengo, es que en el Consejo de la Magistratura debería empezar la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ahí se generan todos los integrantes del sistema judicial y todos sabemos que ahí empieza la distorsión y la degeneración al designar a representantes a integrar el sistema judicial a dedo, a través de amigos, compadrazgos y sin observar la imposición constitucional de que debe ir lo más idóneo y a través de un concurso de méritos de actitudes transparentes, limpias y que sean realmente los mejores. Allí es entonces donde finalmente ustedes designan jueces, fiscales para las zonas del país, jueces y fiscales que finalmente se van a encargar o de la investigación de un caso o del juzgamiento de un caso, es decir, es de allí donde salen las diferentes estructuras judiciales de todos los departamentos de las diferentes jurisdicciones, ¿sí? Así mismo es. Por eso estoy diciendo de que si ahí no se hace un buen trabajo y no se cumple la disposición constitucional y legal establecida para que el Poder Judicial sea independiente, no puede ser. Y vemos el resultado hoy, ¿verdad? De los nombramientos espurios y no ajustados a la Constitución y la ley, que degenera en una administración de justicia injusta y también totalmente deficitaria y poco eficiente. Creo que en eso coincidimos todos porque normalmente es etapa de los medios de prensa, así que yo no estoy descubriendo nada, sino una realidad cotidiana. Y en primer lugar sufrimos todos los abogados. Uno de ellos es la morosidad judicial, en donde los casos duran 10, 15 años en forma absolutamente escandalosa, ilegítima e ilegal, y eso hasta hoy no tenemos una autoridad con voluntad política para revertir. Es entonces, si un consejo de magistratura no funciona, donde las diferentes chicanas judiciales que tanto leemos en los periódicos a nivel nacional tienen cabida, ¿es así? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura sería un coadyuvante para que eso ocurra. Y sin embargo, la Constitución y la ley no dice eso cuando establece claramente el sistema de selección y cómo deben actuar los miembros del Consejo de la Magistratura. Para que se dilaten esos tiempos, esos procesos. Ahora le consulto, siendo una minoría que realmente representa, tiene una representación popular, ¿qué tanto se puede hacer siendo 2 contra 6? Bueno, si hay voluntad, sí se puede hacer, porque la verdad y el bien no se puede ocultar. Si yo planteo algo correcto, algo que está ajustado a la Constitución y la ley, no se puede rechazar por mayoría, por esa mayoría coyuntural. ¿Por qué? Porque debe primar la razón y la legalidad. Y a eso yo voy con ese espíritu y con esa postura, yo voy a ir a luchar ahí en ese espacio del Consejo de la Magistratura, imponiendo y tratando que se establezca la prioridad, la Constitución Nacional y la ley. Y no podemos fallar. Si nos vamos con la Constitución en la mano, no podemos fallar. Eso es categórico. Abogado, quizás fuera de Paraguay, por una mayoría coyuntural, no se puede pisotear lo que dice la Constitución. Lastimosamente estamos en Paraguay y tenemos que cambiar esa realidad de pisotear lo que dice la Constitución por una mayoría coyuntural.
Creo que ese es el gran deber que tendrá en este caso, en caso de ser electo, obviamente, ese 21 de noviembre. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Nosotros a la vuelta de la pausa seguimos conversando cuestión de la candidatura, cuáles son las expectativas, quiénes son los otros candidatos y definitivamente muchas otras cuestiones, información y análisis hasta las 9 de la mañana. En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Seguimos en información y análisis. Estoy conversando con el señor Luis Zárate, abogado y hoy candidato a miembro del Consejo de Magistratura, un consejo que cuenta con 8 miembros, 2 son elegidos, en este caso por abogados o ocupados, 2 de estos 8 puestos son ocupados por abogados independientes. ¿Cómo se define finalmente cuáles son los abogados o quiénes son los abogados que ocupan estas 2 vacantes, estos 2 lugares? Por una elección, en este caso 31.000 abogados habilitados en Paraguay estarían yendo a las urnas el 21 de noviembre para elegir a sus representantes. Los otros 6 nombrados por resolución. ¿Cuáles son las facultades de este Consejo de Magistratura? Finalmente nombrar jueces, fiscales, sancionar a ellos en lo que serían sus funciones. Y es por ello que es clave que esta institución constitucional funcione, y lo hablábamos en la pausa con el abogado. En este bloque me gustaría hablar de esas elecciones, abogado. Está fuerte la competencia, hay realmente candidatos muy buenos. ¿Cómo es ese 21 de noviembre? Bueno, la verdad que hay que tener en cuenta que en esta situación que estamos post pandemia, nada puede ser igual. Ya debemos dejar de lado la propaganda barata, la propaganda sin contenido y bueno, yo a eso aspiro, la responsabilidad de los colegas abogados para designar a los 2 representantes más idóneos y más independientes de poderes fácticos. Esa es mi lucha, esa es mi condición y ese es mi planteamiento al electorado de los abogados del país. ¿Por qué todo esto? Porque ahí podemos revertir esta situación anómala que ocurre en el Consejo, donde se habla supuestamente de unanimidad cuando su función y su resultado es deficitario. Todos sabemos que la Administración de Justicia es deficitaria, ineficiente, y eso empieza en el Consejo de la Magistratura. No podemos quitar la nalga de la jeringa cuando hablamos de la falta de independencia del Poder Judicial, y eso empieza en el Consejo de la Magistratura y es responsabilidad de cada miembro del Consejo de la Magistratura. Y yo no voy a cargar con el peso de coadyuvar a desmejorar, a degenerar más la Administración de Justicia. Todo lo contrario, yo voy a ir responsablemente a ejercer mi cargo para que vayan los mejores, para que se cumpla de alguna manera la Constitución nacional y la ley, que eso es innegociable. En eso no podemos nosotros transigir, porque de eso depende el buen resultado del trabajo institucional del Consejo, y eso se va a ver reflejado indudablemente en la Administración de Justicia
en todos los niveles. Ujú. El Consejo de Magistratura sería la última instancia ya a nivel nacional donde yo podría buscar quizás una conformidad judicial. Es así, en caso de que yo no encuentre solución objetiva en un Consejo de Magistratura, tendría que visitar ya quizás los estrados internacionales, tengo entendido. Para mí, en primer lugar, están las instituciones republicanas del país. En este sentido, todos los cargos del Consejo de la Magistratura tienen una igualdad legal en cuanto a los ministros. ¿Qué quiere decir esto? Que son pasibles de juicio político. Entonces, esa es la primera instancia que se debe recurrir cuando nosotros, los integrantes del Consejo, vamos a ejercer fuera de la Constitución y la ley nuestras funciones y perjudicando a la institucionalidad de la República y al Estado de Derecho del país. Y después, por supuesto, tenemos las vías institucionales internacionales. ¿Por qué? Porque el país es signatario de la mayoría de los convenios en la cual se tiene que respetar la democracia, las instituciones republicanas y todo el Estado de Derecho. Estos 8 miembros entonces pueden ser destituidos antes de los 3 años por un juicio político dado en este caso por el Congreso Nacional. Sí, señor, en algunos casos, o sea que en todos los casos, ¿por qué? Porque ya corresponde al Consejo el tema del juicio político, es atribución del Congreso Nacional. Sí. Ahora, la cuestión que mencionaba y me gustaría comentar con usted, abogado, siempre y cuando invoques la Constitución, no hay nada que pueda ir en contra. Sin embargo, en Paraguay se da un fenómeno muy, muy preocupante que tiene que ver con las mayorías coyunturales. Por ejemplo, le doy un ejemplo nada más. El caso Celeste Amarilla, tengo entendido, hoy se encuentra en el Consejo de Magistratura para ser estudiado. Vimos que una mayoría coyuntural definitivamente puede ir contra la Constitución Nacional y no pasar nada en Paraguay. ¿Qué opinión merece ello? Bueno, yo creo que es totalmente irregular esa situación ocurrida con una parlamentaria sin distinción de nombre, ¿verdad? Porque puede ocurrirle a cualquiera de sus integrantes. Y eso realmente es lamentable en un Estado de Derecho y en un Estado democrático. Evidentemente eso violenta todo el organigrama institucional. Entonces, eso tenemos que rechazar con toda nuestra fuerza a los ciudadanos del país. ¿Por qué? Porque la Constitución es un contrato social donde todos supuestamente acordamos a respetarlos. Y una vez que un cuerpo impune, como es el Parlamento Nacional, que realmente es una laguna constitucional porque no tiene sanción, salvo entre ellos mismos, que muy pocas veces ocurre. Entonces no puede ser, ¿verdad? Cualquier violación constitucional debe ser rechazado con toda la fuerza por la ciudadanía porque eso degenera la cuestión de todo el organigrama democrático y republicano. Abogado, los temas judiciales son temas muy poco hablados en Paraguay. Falta una mayor formación cívica, creo yo. No sé si es la misma percepción usted como profesional abogado. Falta una mayor formación, una mejor formación cívica quizás a nivel educativo para que estas cuestiones tan fundamentales, tan esenciales, sean tema de debate a nivel nacional, tomen todas las portadas de diarios nacionales y que se informe, se comunique de una manera más masiva. Falta un poco más de interés, al parecer, al menos en el país, con estas cuestiones. ¿Es así? Claro, indudablemente. Y yo por lo menos considero en el tema específico del Consejo de la Magistratura, yo lo digo claramente que es hoy en día solamente un mero pasapapeles de los políticos. ¿Por qué? Porque ahí no hay responsabilidad y siempre todos sabemos, ya más de una ocasión salió en tapa algunas designaciones aberrantes, ¿verdad? Sometido a la clase política. Hasta en papelitos se ha remitido ternas, ¿verdad? Que es muy lamentable que los miembros hayan permitido tanto manoseo, ¿verdad? A una institución que yo no tengo duda de que tenemos que revertir, tiene que cambiar muchas cosas y especialmente en la defensa de la institucionalidad del Consejo de la Magistratura que está establecido en la Constitución Nacional. Nosotros tenemos que ir ahí a hacer respetar primero la institución y después hacer respetar nuestras decisiones.
lo que salga del Consejo, la selección del Consejo debe ser transparente, libre y debe realmente estar reflejado, como dije, en que vayan los mejores hombres y mujeres profesionales del derecho a todo el sistema judicial. Y ahí vamos a pensar de tener y empezar a mejorar la justicia. Mientras esto no ocurra, vamos a tener estas distorsiones que se ven reflejadas en el manejo arbitrario de los expedientes, en la corrupción, en la morosidad, que hoy en día es un cáncer de la administración de justicia que no tiene viso de solución, lastimosamente. Ese es mi pensamiento, esa es mi convicción, y no es solamente eso, mi vivencia diaria en tribunales, mi experiencia personal dolorosa, vamos a decir. Esa morosidad, definitivamente creo que es lo que desgasta a nivel personal, profesional, esa morosidad que existe hoy día en el sistema judicial, que no solamente alarga los procesos, sino que también hace que las personas pierdan algo que no se recupera, que es el tiempo. Mucha gente en prisión hoy día privada de su libertad, esperando un proceso años y años, y esto se debe justamente a la morosidad que menciona el abogado. Abogado, nada más que desearle éxito. ¿Cuántos candidatos? Y hoy en día creo que estamos más o menos 10 personas en lista, pero eso se va a confirmar con la presentación de lista. Es probable que alguno no se presente, es probable que se sumen otros también, todo es posible. Pero yo quisiera por último decir dos banderas de este movimiento, de esta candidatura que es clave para los abogados independientes. Uno es la gratuidad de la escuela judicial. ¿Por qué? Porque el conocimiento para mí es lo más importante y el capital más fundamental del abogado, y hoy en día es elitista y caro, y la mayoría absoluta no puede acceder a ese conocimiento que todos los paraguayos no merecemos, y está respaldado por la Constitución Nacional. Y el otro tema es la descentralización administrativa del Consejo de la Magistratura, que ningún otro candidato se anima a decir, porque todos, vamos a decirlo claramente, todos son tembiguay de lo político, ninguno son independientes, lastimosamente la mayoría de los candidatos que hoy están propugnando, y esa es mi lucha principal. Se cueraima la tembiguay, y yo no voy a hacer un pasapapeles de los politiqueros, así es que a mí me van a tener firme con toda la fortaleza humana que puedo para la defensa irrestricta de la abogacía paraguaya. Y en este caso concreto tengo que decirle, la abogacía del Alto Paraná y la abogacía del interior, que hasta hoy no es posible representarlo por mezquindad de los políticos capitalinos. Y definitivamente no soy abogado, pero hasta yo ya lo quiero votar, señor Luis Zárate, teniendo en cuenta que entre esos candidatos se encuentran nuevamente representantes de políticos. Muy preocupante. Así mismo, es lamentable, y esa es la tarea el 21 de noviembre, el sábado 21 de noviembre. Compañeros, colegas, abogadas y abogados, vamos a dar un voto responsable, un voto formal, un voto profesional, y vamos a llevar a un abogado independiente en ese espacio único que establece la Constitución para los abogados, que es el Consejo de la Magistratura. Señor Luis Zárate, abogado, candidato a miembro del Consejo de la Magistratura, hoy en Información y Análisis. Una vez más, abogado, agradecerle el tiempo para con nosotros y desearle el mayor de los éxitos en las urnas ese 21 de noviembre. Esperemos realmente de que se den las cosas como están planificadas. Gracias. Muchas gracias a usted, y también en este momento no podemos actuar con tibieza, tenemos que actuar con la convicción, con la fuerza moral y espiritual y profesional que nos está llevando a esta elección, con mucha responsabilidad y compromiso, no solamente con la abogacía del Poder Judicial, sino con la patria. Así como siempre me gusta la línea editorial de esa empresa periodista que ustedes están dirigiendo. El Independiente. Definitivamente está hablando de El Independiente. Muchísimas gracias, abogado, una vez más. Nosotros vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa todavía tenemos mucha más información y análisis. No te despegues.